Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy aquí súper emocionado de estar con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, como saben, ha estado en boca de todos. Un tema que mezcla el mundo del entretenimiento, la intriga y, bueno, un montón de cosas que nos encantan. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Can Yaman y de Method Demir, esa dupla que nos robó el corazón con su inolvidable química en Erkenci-Kuş. El título del vídeo ya lo anticipa, Can Yaman confirma el crimen contra Demet. Así es. Y antes de que la imaginación vuele, les aseguro que no se trata de un delito en el sentido legal. Pero sí hablaremos de un crimen en el sentido emocional, de la decepción, de las expectativas rotas, y de cómo las declaraciones de Can Yaman a lo largo del tiempo han contribuido a desmantelar, en parte, la romántica fantasía que muchos construimos alrededor de esta pareja. Prepárense para un análisis exhaustivo, repleto de información, rumores, especulaciones y sobre todo, un intento de acercarnos a la verdad, o al menos, a una comprensión más profunda de lo que sucedió entre estos dos talentosos actores. Como siempre, su apoyo es fundamental. Si son nuevos por aquí y aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre el mejor contenido, las últimas noticias y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse ya. *** retrocediendo en el tiempo, el éxito arrollador de Erkenci-Kuş ***. Para entender el contexto, es esencial recordar el fenómeno que fue Erkenci-Kuş. Esta serie turca que conquistó el mundo, no solo nos presentó una historia cautivadora, sino que también nos regaló una química explosiva entre Can Yaman y Method Demir. Sus interpretaciones, llenas de pasión, humor y complicidad, nos transportaron a un universo romántico y soñador. La serie que narra la historia de amor entre Sanem, una joven soñadora, y Can, un fotógrafo exitoso, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Las escenas románticas, los diálogos ingeniosos y la evidente conexión entre los protagonistas crearon una atmósfera mágica que traspasó la pantalla. Los fans rápidamente se enamoraron de la pareja. Anhelaban que esa magia, esa conexión, fuera real. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos y vídeos que intentaban confirmar las sospechas. ¿Estaban Can y Demet juntos en la vida real? *** La chispa que encendió el rumor, indicios fuera del set ***. La expectación se alimentaba de rumores y especulaciones. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos, intercambiando miradas cómplices. Los gestos, las risas, la forma en que se miraban, todo parecía indicar que la relación iba más allá de la ficción. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Cada publicación, cada foto, cada vídeo era analizado con lupa. Los fans buscaban desesperadamente una confirmación oficial, una declaración que validara sus esperanzas. La intensidad entre ellos era palpable, innegable. Era difícil no creer que existiera algo más allá de la actuación. La conexión que transmitían era tan fuerte que para muchos, era imposible no pensar que estaban enamorados. La prensa del corazón también se hizo eco de estos rumores. Las revistas y los sitios web dedicados a las celebridades publicaban noticias y fotos que alimentaban la especulación. Se hablaba de citas secretas, de viajes juntos y de una relación que, supuestamente, iba viento en popa. *** El crimen emocional, las declaraciones de Can Yaman ***. Y entonces, llegó el momento en que las declaraciones de Can Yaman comenzaron a sembrar dudas. En entrevistas y en algunas declaraciones públicas, el actor turco ha insinuado que la relación con Demet fue diferente a lo que se percibía. Ha hablado de presiones, de malentendidos, de cosas que no terminaron de encajar. Y es aquí donde el crimen emocional se consuma. Porque a través de sus palabras, Can, de alguna manera, traicionó las expectativas de los fans. No confirmó directamente que la relación fuera falsa, pero sí dejó entrever que las cosas no eran como las veíamos en pantalla. Sugirió que lo que se mostraba era, en gran medida, actuación, química profesional y, tal vez, un deseo de complacer al público. Este crimen es el de la decepción. Es la sensación de que el sueño romántico que construimos, tal vez, nunca existió. Es la tristeza de ver que la magia que creíamos sentir, en realidad, era el resultado de un guión bien escrito y de unas interpretaciones magistrales. *** La reservada vida privada de Can Yaman,
un factor clave ***. Es fundamental comprender que Can Yaman siempre ha sido una persona muy reservada con su vida privada. Ha intentado mantenerla alejada del foco mediático, protegiendo su intimidad a toda costa. Quizá en su momento no se sintió cómodo con la presión que se generó alrededor de su relación con Demet. Tal vez no quería que la situación se saliera de control, que su vida personal se convirtiera en un circo mediático. La fama, la atención constante de los medios y de los fans, pueden ser abrumadoras. Es posible que Can sintiera que esa presión estaba afectando su bienestar y el de Demet. En este sentido, la actitud de Can es comprensible. Es normal querer proteger la privacidad, especialmente cuando se trata de una relación sentimental. ***, las pistas que revelan el crimen, indirectas y comentarios ***. A lo largo del tiempo Can Yaman ha ido dejando caer pistas, indirectas y comentarios que en conjunto, apuntan en la misma dirección. La relación con Demet no era tan idílica como parecía. En algunas entrevistas ha hablado sobre la necesidad de proteger su vida privada, de no exponerse demasiado. Ha insinuado que la fama y la atención mediática pueden ser perjudiciales para una relación. Estas declaraciones, aunque no lo digan explícitamente, sugieren que las cosas con Demet no funcionaron, en parte, debido a esas razones. Además, las relaciones sentimentales de Can Yaman han sido un tema recurrente en los medios. A pesar de su discreción, ha tenido algunos romances que han saltado a la luz pública. A través de estas relaciones, se ha podido apreciar su forma de ser, su manera de relacionarse con las personas. Es importante destacar que cada persona es diferente, y que las relaciones son complejas y multifacéticas. No podemos juzgar a Can por sus decisiones ni por sus palabras. Demet Özdemir, sus propias pistas ***. Demet Özdemir también ha ofrecido algunas pistas sobre lo que pudo haber sucedido. En entrevistas ha hablado sobre la importancia de la honestidad, la transparencia y el respeto en una relación. Ha destacado la necesidad de mantener la calma y la distancia ante el huracán de la fama y la atención mediática. Estas declaraciones, al igual que las de Can, sugieren que algo falló, que no todo fue color de rosa, y que quizás hubo desencuentros. Es posible que las expectativas de ambos fueran diferentes, o que no lograran adaptarse a la presión de la fama y a las exigencias del mundo del espectáculo. El tiempo, el mejor juez, después de Erkenci Kuş. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, ambos actores siguieron sus caminos. Demet se casó, aunque el matrimonio terminó en divorcio. Can ha continuado cosechando éxitos en su carrera, y también ha tenido otras relaciones sentimentales. Aunque no han vuelto a trabajar juntos, ambos han demostrado ser profesionales y que el cariño y el respeto mutuo siguen existiendo. El tiempo ha demostrado que la vida continúa, que cada uno ha seguido su camino y que, a pesar de todo, el cariño y la admiración por el trabajo del otro siguen presentes. Es importante recordar que la vida de los famosos no siempre es lo que parece. Detrás de las cámaras existen personas con sus propias historias, sus propios problemas y sus propias luchas. El crimen emocional, una conclusión agridulce ***. En definitiva, no podemos hablar de un crimen literal, pero sí de un crimen emocional. Un crimen que dejó una sensación de decepción en muchos fans. Un crimen que, de alguna forma, rompió la magia que existía entre Can y Demet. El crimen se confirma en cierta medida con las indirectas, las declaraciones y el paso del tiempo. Es una conclusión agridulce pero real. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? ¿Cómo afecta a la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir? A pesar de todo, ambos siguen siendo muy queridos por el público. Sus fans los adoran y los siguen incondicionalmente. La serie Erkenci Kuş sigue siendo un éxito en muchos países, y los fans la siguen viendo y comentando. La magia de la serie, aunque tal vez no se correspondiera con la realidad, sigue cautivando a la audiencia. El cariño y la admiración hacia ambos actores sigue intacta. Y eso es lo más importante. Porque al final, lo que importa es el talento, el carisma y el buen trabajo. Y tanto Can como Demet lo tienen de sobra. La importancia de la privacidad y el respeto ***. En este análisis, hemos explorado la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo la fama y la atención mediática pueden influir en la vida personal de los famosos.
Es fundamental recordar la importancia de la privacidad y el respeto. No debemos juzgar a las personas por sus decisiones ni por sus palabras. Debemos entender que cada persona tiene derecho a vivir su vida como considere oportuno, sin tener que dar explicaciones a nadie. Asterisco asterisco, ¿qué aprendemos de todo esto? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco, la realidad vs. la fantasía asterisco asterisco. En el mundo del espectáculo, la realidad y la fantasía a menudo se entrelazan. Es importante ser conscientes de esta dualidad. Asterisco asterisco asterisco, la presión de la fama asterisco asterisco, la fama puede ser abrumadora y afectar las relaciones personales. Asterisco asterisco asterisco, la importancia de la privacidad asterisco asterisco, respetar la privacidad de las personas es fundamental. Asterisco asterisco asterisco, el talento y el carisma asterisco asterisco, el talento, el carisma y el buen trabajo son lo que perdura en el tiempo. Asterisco asterisco asterisco, la vida continúa asterisco asterisco, después de cualquier situación, la vida sigue. Cada persona sigue su camino. Asterisco asterisco, conclusión, un análisis profundo asterisco asterisco. En conclusión, hemos analizado a fondo este crimen mediático. Hemos hablado de la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, de los rumores, las especulaciones, las declaraciones y de las pistas que nos han dado para entender qué pasó realmente. Hemos visto que la verdad es compleja y que la realidad, a veces, no coincide con la fantasía. Pero sobre todo hemos entendido que la admiración y el cariño hacia estos dos grandes actores sigue intacta. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque con un final agridulce para algunos, nos deja una valiosa lección. Debemos aprender a separar la ficción de la realidad, a respetar la privacidad de las personas y a valorar el talento y el buen trabajo. Asterisco asterisco, preguntas para reflexionar asterisco asterisco. Asterisco, ¿creen que la presión mediática fue un factor determinante en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Asterisco, ¿consideran que Can Yaman traicionó las expectativas de los fans con sus declaraciones? Asterisco, ¿qué papel juega la privacidad en el mundo del espectáculo? Asterisco, ¿cómo creen que afectó el éxito de Erkenci a la vida personal de los actores? Asterisco, ¿qué lecciones podemos aprender de la historia de Can y Demet? Asterisco asterisco, agradecimiento y despedida asterisco asterisco. Muchas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado el vídeo. Si les pareció interesante, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que hubo crimen? ¿Qué creen que pasó entre Can y Demet? Me encantaría leer sus opiniones. Y recuerden, siempre hay algo nuevo que descubrir. Así que hasta la próxima, y no se pierdan mis próximos vídeos. ¡Chao!